Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video donde les hablaremos acerca de los procesos inmunológicos. Bien, ¿qué son los procesos inmunológicos? Son la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. Por medio de una serie de pasos, nuestro cuerpo combate y destruye organismos infecciosos invasores antes de que causen daño. El proceso inmunológico funciona así. Un agente infeccioso entra en el cuerpo. Quizás es un virus de la gripe que entra por la nariz o alguna bacteria que entra por la sangre cuando se pincha con un clavo. Nuestro sistema inmunológico, que está siempre alerta para detectar y atacar al agente infeccioso antes de que cause daño, sea cual fuera el agente, el sistema inmunológico lo reconoce como un cuerpo ajeno. Estos cuerpos externos se llaman antígenos y los antígenos deben ser eliminados. Bien, para el proceso de eliminación de los antígenos se requiere de una respuesta inmune. ¿Qué son las respuestas inmunes? Es la acción conjunta de células y moléculas que nos defienden de las agresiones externas por agentes infecciosos y de las internas producidas por infecciones virales y por alteraciones celulares ocasionadas por el desarrollo de tumores malignos. La respuesta inmune, que se inicia de inmediata al primer contacto con un patógeno, se conoce como innata, y a la que se desarrolla cuando no se logra eliminar el agente agresor o éste ingresa por segunda vez se llama adquirida. Empecemos por explicar la inmunidad innata. Es el conjunto de mecanismos que constitutivamente actúan contra todos los microorganismos patógenos desde el primer contacto con ellos. Es inmediata y no específica, por cuanto no diferencia la clase o especie del agresor y no deja memoria del encuentro con él. Si no logra controlarlo, induce una serie de procesos que llevan al desarrollo de la inmunidad adquirida. Esta se dice que es un sistema primitivo, que no solo está presente en vertebrados, sino también en plantas, hongos y microorganismos. Estos son muy precarios y son la primera barrera de defensa ante la llegada de antígenos en nuestro cuerpo, y tienen los siguientes componentes: transporte de células del sistema inmune al sitio de daño o infección, activación del sistema de complemento, destrucción del sistema extraño y la expulsión de antígenos. El transporte del sistema inmune al sitio de daño o infección es cuando en el sitio de infección entran los vasos sanguíneos para avisar al sistema inmune que hay un antígeno dentro de nuestro cuerpo. La activación del sistema de complemento son proteínas especiales que se activan en forma de cascada, es decir, la primera activa a la segunda y la segunda a la tercera, y así seguidamente hasta activarse todas. Y cuando se activan de alguna manera, lo que hacen es marcar al antígeno. Estas proteínas se adhieren para poder avisarle a las células fagocitadas que este es el antígeno que se tiene que destruir. Es ahí donde se inicia la tercera fase de destrucción del sistema extraño, que estas no son más que las mismas células fagocitadas o algunas células del sistema inmunitario que tienen capacidad de liberar agentes que producen la apoptosis o la muerte celular. Luego de esto sigue la expulsión de antígenos, que implica limpiar el lugar de la infección para que nada de estos antígenos sigan dañando nuestro cuerpo. Ahora hablaremos sobre la respuesta adquirida. El sistema de inmunidad adquirido, adaptativo o específico se compone de células y procesos sistemáticos altamente especializados que eliminan o evitan las amenazas de patógenos. Consiste tanto en el reconocimiento de un elemento extraño o antígeno como en su eliminación en un subsecuente encuentro, así como la generación de la memoria inmunitaria y la tolerancia ante los propios antígenos. Respuesta inmunitaria celular. El proceso de la respuesta inmune adaptativa celular consta de 5 etapas. 1. Reconocimiento y presentación de los antígenos. 2. Activación de los linfocitos. 3. Diferenciación de las células específicas que están en el proceso activas. 4. Inactivación y eliminación de los patógenos. 5. Cese de la respuesta. Presentación de antígeno. La primera etapa consiste en la presentación del antígeno a un linfocito T. Ese proceso ocurre en la paracorteza del nódulo linfático más cercano al lugar donde el patógeno penetró en el organismo. La presentación del antígeno es realizada por una célula presentadora de antígeno, habitualmente una célula dendrítica, que viaja por el sistema linfático hacia el nódulo donde establece una unión o sinapsis inmunitaria con el linfocito T. La célula dendrítica procesa el antígeno presentándolo
en el complejo mayor de histocompatibilidad al linfocito T, quien a su vez lo detecta mediante un receptor denominado receptor de linfocitos T. Los linfocitos. La función de los linfocitos es esencial en la respuesta inmunitaria adquirida, neutralizando los patógenos con anticuerpos, activando los macrófagos o evitando la destrucción de células propias. Su especialización se lleva a cabo en los órganos linfoides primarios, médula ósea y timo, donde se expresan los receptores y se seleccionan aquellos más adecuados, los con menos afinidad a los antígenos propios. Los linfocitos T y B tienen receptores y específicos para cada antígeno cuya información genética se va replicando y mezclando en cada nueva generación de células. La inmunidad adquirida de los linfocitos T se denomina inmunidad medida por células y la derivabilidad de los linfocitos C se denomina inmunidad humoral. Los linfocitos T se subdividen en varios tipos que cumplen a diferentes funciones. Los citotóxicos y los colaboradores, helper, Th1, Th2, actúa fundamentalmente contra los parásitos y el Th17 que actúa contra bacterias de crecimiento extracelular y hongos. Los reguladores, TREC, Th3 y NKT y los supresores. Los precursores de los linfocitos T, timocitos, se generan en la médula ósea. Luego viajan al timo donde maduran hasta convertirse, si sobreviven, en los distintos tipos celulares. Los linfocitos T que participan en este proceso corresponden a aquellos que tienen en su superficie receptores CD4 y que se denominan linfocito TCD4+. Bien amigos, para continuar con la información hablaremos sobre los antígenos y los anticuerpos, es decir, los personajes que están involucrados durante los procesos inmunológicos. Un antígeno es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede causar una respuesta inmunitaria. La definición moderna abarca que son todas las sustancias que pueden ser reconocidas por el sistema inmune adaptivo, bien sean propias o ajenas. Los antígenos son usualmente proteínas o polisacáridos. Esto incluye partes de bacterias, de virus y otros microorganismos. Los lípidos y ácidos nucleicos son antígenos únicamente cuando se combinan con proteínas y polisacáridos. Cada antígeno está definido por su anticuerpo, los cuales interactúan por complementariedad espacial. La zona donde el antígeno se une al anticuerpo recibe el nombre de epítopo o determinante antigénico, mientras el área correspondiente de la molécula del anticuerpo es el parátopo. Las células presentan los antígenos al sistema inmune mediante una molécula de histocompatibilidad. Dependiendo del antígeno presentado y del tipo de molécula de histocompatibilidad, podrán activarse diferentes tipos de leucocitos. Los antígenos se pueden clasificar según su origen. Por lo tanto, tenemos los antígenos exógenos, que son antígenos que han entrado al cuerpo desde el exterior, por ejemplo mediante la inhalación, ingestión o inyección. También están los antígenos endógenos, son aquellos antígenos que han sido generados al interior de una célula como resultado del metabolismo celular normal o debido a infecciones virales o bacterianas intracelulares. También tenemos a los antígenos tumorales o neoantígenos, son aquellos antígenos que son presentados por moléculas MHC1 o MHC2 que se encuentran en la superficie de células tumorales. Cuando este tipo de antígenos son presentados por células provenientes de un tumor, en este caso serán llamados antígenos tumorales específicos y generalmente son resultado de una mutación específica. Más comúnmente existen los antígenos que son presentados por células normales y tumorales llamados antígenos asociados a tumores. Por último, tenemos a los antígenos nativos. Un antígeno nativo es un antígeno que aún mantiene su forma original y que no ha sido procesado por una CPA en partes más pequeñas. Los linfocitos T no se pueden unir a los antígenos nativos ya que necesitan ayuda de las CPAS para que los procesen, mientras los linfocitos B sí pueden ser activados por esta clase de antígenos. Los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobinas,
son glucoproteínas del tipo gamma globulina. Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros fluidos corporales de los vertebrados, disponiendo de una forma idéntica que actúa como receptor de los linfocitos B y son empleados por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar elementos extraños tales como bacterias y virus. El anticuerpo típico está constituido por dos unidades estructurales básicas, cada una de ellas con dos grandes cadenas pesadas y dos cadenas ligeras de menor tamaño. Los anticuerpos son sintetizados por un tipo de leucocito denominado linfocito B. Existen distintas modalidades de anticuerpo, isotipos basados en la forma de cadena pesada que poseen. Se conocen 5 clases diferentes de isotipos en mamíferos que desempeñan funciones diferentes, contribuyendo a dirigir la respuesta inmune adecuada por cada distinto tipo de cuerpo extraño que encuentran. Aunque la estructura general de todos los anticuerpos es muy semejante, una pequeña región del ápice de la proteína es extremadamente variable, lo cual permite la existencia de millones de anticuerpos, cada uno con un extremo ligeramente distinto. A esta parte de la proteína se le conoce como región hipervariable. Cada una de estas variantes se puede unir con una diana distinta, que es la que se le conoce como antígeno. Esta enorme diversidad de anticuerpos permite al sistema inmune reconocer una diversidad igualmente elevada de antígenos. La única parte del antígeno reconocida por el anticuerpo se denomina epítopo. Estos epítopos se unen con un anticuerpo en una interacción altamente específica, que se denomina adaptación inducida, que permite a los anticuerpos identificar y unirse solamente a su antígeno único en un medio de los millones de moléculas diferentes que componen un organismo. El reconocimiento de un antígeno por un anticuerpo lo marca por ser atacado por otras partes del sistema inmunitario. Los anticuerpos también pueden neutralizar sus objetivos directamente. La extensa población de un anticuerpo y su diversidad se genera por combinaciones al azar de un juego de segmentos genéticos que codifican diferentes lugares de unión del antígeno, que posteriormente sufren mutaciones aleatorias en esta zona del gen del anticuerpo, lo cual origina una diversidad aún mayor. Los genes de los anticuerpos también se reorganizan en un proceso conocido como conmutación de clase de inmunoglobina, que cambia la base de la cadena pesada por otra, creando un isotipo de anticuerpo diferente que mantiene la región variable específica para el antígeno diana. Esta posibilidad que un solo anticuerpo puede ser usado por las diferentes partes del sistema inmune. La producción de anticuerpos es la función principal del sistema inmunitario humoral. Las inmunoglobulinas son proteínas de importancia vital que circulan en el torrente sanguíneo, realizan una amplia variedad de funciones. Influyen notablemente sobre el equilibrio de nuestro sistema inmunitario. El tipo predominante de anticuerpo en la sangre humana es la inmunoglobulina. La inmunoglobulina es una proteína plasmática sintetizada por los linfocitos B maduros y las células plasmáticas, en respuesta a la estimulación por un antígeno y que actúa como anticuerpo para la defensa específica del organismo. El análisis de inmunoglobulina mide el nivel de ciertas inmunoglobulinas o anticuerpos en la sangre. Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunológico para atacar a los antígenos como las bacterias, los virus y los alérgenos. El cuerpo genera diferentes inmunoglobulinas para combatir cada antígeno. Por ejemplo, el anticuerpo de la varicela no es el mismo que el anticuerpo de la mononucleosis. A veces, el cuerpo puede equivocarse y generar anticuerpos que atacan a su propio tejido, afectando los órganos sanos, ya que los identifica como cuerpos extraños. Esto es lo que se le conoce como enfermedad autoinmune. Los 5 tipos de anticuerpos son los siguientes. Inmunoglobulina A. Presenta en grandes concentraciones en las membranas mucosas, particularmente en las paredes internas de las vías respiratorias y el tracto gastrointestinal, como también en la saliva y las lágrimas. Globulina M. Se encuentra principalmente en la sangre y en el líquido linfático. Es el primer anticuerpo que el cuerpo genera para combatir una infección. Inmunoglobulina E. Se la asocia principalmente con las reacciones alérgicas, lo que ocurre cuando el sistema inmunológico reacciona de manera exagerada a los antígenos del medio ambiente, como el polen o el polvillo de los animales. Se encuentra en los pulmones, la piel y las membranas mucosas. Globulina D. Existen pequeñas cantidades en la sangre y es el anticuerpo del que menos conocimiento se tiene. Globulina G.
El tipo de anticuerpo más abundante en los líquidos corporales brinda protección contra las bacterias y las infecciones virales. En general, tanto la inmunoglobulina A como la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M se miden simultáneamente. Al evaluarse juntas, le brindan al médico información importante sobre el funcionamiento del sistema inmunológico, especialmente en lo relacionado con las infecciones y las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué se realiza el análisis de la inmunoglobulina? Una vez que un anticuerpo es producido contra un antígeno específico, la próxima vez que el antígeno entra al cuerpo, el sistema inmunológico recuerda y su respuesta produce más de los mismos anticuerpos, verificando para la presencia de inmunoglobulinas específicas en la sangre. Puede ser útil en diagnosticar o excluir las infecciones u otras enfermedades. Los médicos también utilizan este análisis de inmunoglobulina para ayudarlos a hacer un diagnóstico de las inmunodeficiencias cuando el sistema inmunológico no funciona correctamente. Es posible que una persona haya nacido con una inmunodeficiencia o que le haya adquirido como consecuencia de una infección, desnutrición, quemaduras o por los efectos de medicamentos. Los médicos sospecharán que un niño sufre una inmunodeficiencia si éste contrae infecciones frecuentes y poco usuales. Los niveles de inmunoglobulina también se utilizan como parte de una evaluación de las afecciones autoinmunes, como la artritis, el lupus y la enfermedad celíaca. Riesgos en el análisis de la inmunoglobulina. El análisis de inmunoglobulina es considerado un procedimiento seguro. Sin embargo, al igual que con muchos otros análisis, es posible que surjan algunos problemas como los siguientes al extraer la sangre: desmayos o mareos, hematomas, acumulación de sangre debajo de la piel que provoca un moretón o un bulto, dolor por los pinchazos para encontrar la vena,